tráiler maldito. Esto ocurrió cuando tenía 28 años, cuando trabajaba como trailero en Estados Unidos. Como muchos mexicanos, crucé la frontera buscando un mejor futuro, el famoso sueño americano. Pero a veces, los sueños se convierten en pesadillas. Esa tarde, justo antes de que cayera el sol, don Roberto, mi jefe, me llamó a su oficina. Estaba sentado detrás de su escritorio lleno de papeles, con su típico semblante serio. «Alex, te toca un encargo especial esta noche», dijo mientras me entregaba los papeles de la carga. «Vas a llevar herramientas y equipos industriales a Tres Cruces. Es un pueblito en medio del desierto de Nuevo México». Tres Cruces. Nunca había oído hablar de ese lugar. Fruncí el ceño, ya sintiendo un mal presentimiento. Don Roberto levantó la mirada y sonrió con esa mezcla de sarcasmo y paciencia que siempre tenía. «No es raro. Nadie lo conoce. Es pequeño, apenas una gasolinera y unas cuantas casas. Pero esta gente paga bien, así que no te pongas difícil». Asentí, aunque algo me inquietaba. No era solo la idea de cruzar el desierto de noche, sino el tráiler que me habían asignado. Era el mismo viejo de siempre. Pintura descascarada, el metal oxidado en las esquinas y un aire raro que nunca me había gustado. «Don Roberto, ¿no hay otro tráiler disponible? No sé, me da mala espina». «¿Mala espina?», repitió burlándose. «Mira, Alex, este trabajo no es para miedosos. Ese tráiler está en perfectas condiciones. Si algo pasa, es culpa tuya, no del vehículo. Así que no me vengas con excusas. Arranca y no llegues tarde». No había mucho más que discutir. Tomé las llaves, revisé la carga, un montón de cajas apiladas hasta el techo, y subí a la cabina. Afuera, el sol comenzaría a ocultarse, y el cielo se teñía de un naranja oscuro. Antes de arrancar, me quedé mirando el horizonte. Algo en mi interior me decía que esta noche no iba a ser como las demás. Encendí el motor, murmuré una oración rápida y me puse en marcha. Las primeras horas del viaje fueron tranquilas. La autopista estaba relativamente transitada, con otros tráileres y coches pasando a mi lado. Las luces de la ciudad se iban apagando poco a poco, hasta que finalmente desaparecieron por completo. Fue entonces cuando tomé el desvío hacia la carretera secundaria. El paisaje cambió de inmediato. Los árboles y señales desaparecieron, y el camino se convirtió en una línea negra que cruzaba un mar infinito de arena y piedras. El cielo estaba despejado, pero sin luna, lo que hacía que la oscuridad fuera casi absoluta. Solo mis faros iluminaban unos pocos metros delante de mí. El aire dentro de la cabina comenzó a enfriarse, lo cual era extraño para una noche en el desierto. Cerré la ventana, pero el frío persistía, un frío que no era normal. Era pesado, como si algo invisible estuviera llenando el espacio conmigo. Para distraerme, puse música en el estéreo. Al principio funcionó bien, pero después de un rato, comenzó a fallar. El sonido se cortaba, volvía y luego se apagó por completo. «¡Perfecto!», exclamé, golpeando el aparato con la mano. Pero entonces escuché algo, un ruido metálico, como si alguien arañara el acoplado desde dentro. «¿Qué demonios fue eso?», murmuré, sintiendo cómo mi piel se erizaba. Los arañazos continuaron, lentos pero constantes. Traté de convencerme de que eran las cajas moviéndose con los baches de la carretera, pero el ruido no se detuvo. Y luego vino algo peor, un llanto. Al principio era apenas un susurro, suave y lejano, pero poco a poco se volvió más fuerte. Sonaba como un hombre atrapado, suplicando por ayuda. Mi corazón empezó a latir tan rápido que me dolía el pecho. «Tranquilo, Alex, tranquilo».
me repetí, aunque el miedo ya me había ganado. Frené el tráiler a un lado del camino. El sonido de los neumáticos chirriando en el asfalto se mezcló con el eco del llanto, que ahora parecía venir de todas partes. Bajé con mi linterna en mano, sintiendo que las piernas apenas me respondían. Me acerqué al acoplado lentamente, iluminando cada rincón con la linterna. Las puertas estaban cerradas con el candado que yo mismo había puesto antes de salir. Con manos temblorosas, lo abrí. «¿Hay alguien ahí?», grité, mi voz quebrándose al final. Dentro no había nada más que las cajas, perfectamente apiladas. Pero el aire en el interior era helado, mucho más frío que afuera. Revisé cada rincón, esperando encontrar algo que explicara lo que estaba pasando, pero no había nada. Cerré las puertas de golpe y regresé a la cabina, con el corazón todavía latiendo como loco. Me subí al tráiler y volví a la carretera, decidido a terminar el viaje lo más rápido posible. Pero mientras conducía, no podía dejar de pensar en lo que había pasado. Los arañazos, el llanto, no tenían explicación. Cada kilómetro que avanzaba, el frío dentro de la cabina se hacía más intenso, como si algo estuviera acercándose más y más a mí. Finalmente, vi las luces del pueblo de Tres Cruces a lo lejos, un pequeño resplandor en medio de la oscuridad del desierto. Llegué al almacén donde debía entregar la carga, pero sabía que esta historia no terminaba ahí. Algo estaba mal con ese tráiler, y lo que fuera que llevaba no iba a dejarme en paz. El pueblo de Tres Cruces era justo como me lo describió don Roberto: pequeño, polvoriento y olvidado por el tiempo. Había una gasolinera con un letrero viejo que crujía con el viento, unas cuantas casas dispersas y un almacén oxidado donde debía entregar la carga. Cuando llegué, un hombre salió del almacén. Era bajo, delgado, con un sombrero viejo y una mirada que parecía traspasarme. Se llamaba Tomás. «¿Vienes de la ciudad?», preguntó mientras miraba el tráiler con curiosidad. «Sí, traigo la mercancía que pidieron». Intenté sonar normal, pero estaba agotado por el viaje y aún nervioso por lo que había pasado. Tomás se acercó al acoplado mientras sus ayudantes descargaban las cajas. Pasó la mano por la superficie del metal y frunció el ceño. «Este tráiler», dijo con un tono que me puso incómodo, «¿hace cuánto lo usas?» «No mucho». «¿Por qué?», pregunté, tratando de no sonar nervioso. «Es que tiene algo raro, como si hubiera visto cosas que no debería». Soltó una risa corta, pero no parecía broma. Me quedé callado. ¿Cómo iban a explicarle lo que había pasado sin sonar loco? Tomás me miró, como si estuviera esperando que le dijera algo, pero yo solo asentí y le di las gracias por ayudarme con la descarga. Antes de irse, se detuvo y me lanzó una última advertencia. «Si vas a manejar de regreso esta noche, ten cuidado. En el desierto no solo hay animales. A veces, lo que no ves es lo más peligroso». No supe qué responderle. Subí al tráiler y arranqué. No quería pasar más tiempo en ese lugar, pero las palabras de Tomás no dejaban de darme vueltas en la cabeza. El camino de regreso era peor. La noche había caído por completo y la oscuridad era casi absoluta. La carretera era una línea negra interminable, rodeada por un desierto frío y silencioso. La luna apenas iluminaba y los faros del tráiler parecían débiles, como si algo estuviera absorbiendo su luz. Llevaba una hora manejando cuando lo sentí de nuevo. Esa presencia. Un frío pesado llenó la cabina y el aire se volvió irrespirable. Miré por el retrovisor, pero no había nada. Solo el acoplado vacío detrás de mí. «Tranquilo, Alex. Estás solo cansado», dije en voz alta, tratando de convencerme. Pero no estaba solo. Primero escuché un leve susurro, como si alguien respirara cerca de mi oído.
Luego, el susurro se convirtió en un jadeo desesperado, como si alguien estuviera luchando por aire. Solté el volante por un segundo y me llevé las manos a los oídos, pero no sirvió de nada. El ruido estaba dentro de mi cabeza. De repente una voz retumbó en la cabina. ¡Sáquenme de aquí! Era un grito desgarrador, lleno de desesperación y miedo. Frené de golpe y el tráiler se detuvo con un chirrido que resonó en la carretera vacía. ¿Quién está ahí? Déjame en paz. Grité con todas mis fuerzas, aunque sabía que no había nadie. Los gritos continuaron, mezclándose con llantos y gemidos. Miré hacia el acoplado y por un instante juré que vi sombras moviéndose en las ventanas pequeñas del remolque. Algo o alguien estaba ahí. Agarré la linterna y bajé del tráiler, temblando como una hoja. El aire estaba helado y el desierto parecía más muerto que nunca. Caminé hacia el acoplado con pasos lentos, sintiendo que cada metro que avanzaba me acercaba a algo que no quería enfrentar. Cuando llegué a las puertas, respiré hondo y las abrí de golpe. La linterna temblaba en mi mano, pero iluminé el interior. Nada, solo vacío. Sin embargo, el frío dentro era insoportable y el eco de los gritos aún resonaba en mi cabeza. ¿Qué quieren?, pregunté casi susurrando con la voz quebrada. Fue entonces cuando lo vi. En el fondo del acoplado entre las sombras apareció una figura. Era una mujer. Su piel era pálida, su cabello estaba desordenado y sus ojos desorbitados me miraban con desesperación. «Por favor», dijo con una voz quebrada, «ayúdame». No pude moverme. Ella extendió una mano hacia mí, temblando, y luego desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Cerré las puertas de golpe, corrí hacia la cabina y me encerré, respirando con dificultad. Pero el terror no había terminado. Cuando me senté al volante, algo me agarró de la camisa y me sacudió con fuerza. Grité con todas mis fuerzas, tratando de zafarme, pero no podía. Una voz fría y desesperada resonó en mi oído. «Sácanos de aquí, no queremos morir». Giré la cabeza y ahí estaba ella otra vez, a mi lado. Su rostro estaba lleno de angustia y de su boca salía un aliento helado. Cerré los ojos, comencé a rezar y de repente todo se detuvo. El frío, las voces, los gritos desaparecieron. El silencio volvió, pero yo sabía que no estaba a salvo. Encendí el motor, con las manos temblando, y conduje hasta que llegué a la ciudad más cercana. Esa fue la última vez que toqué ese tráiler. Renuncié al día siguiente y nunca volví a mirar atrás. Con el tiempo, escuché rumores. Ese tráiler, aparentemente, había sido usado para cruzar personas por la frontera. Muchos de ellos murieron asfixiados, abandonados por los coyotes que los prometieron llevar a un futuro mejor. Las marcas en las paredes del acoplado eran de ellos. Esas almas, llenas de dolor y desesperación, seguían ahí, atrapadas entre este mundo y el otro. Y yo había sido su testigo, aunque nunca pedí serlo. Hasta el día de hoy, no puedo manejar un tráiler sin recordar esos gritos. Y cada vez que veo uno viejo en la carretera, no puedo evitar preguntarme qué historias lleva dentro.